Y regresamos, Sherlyn, aquí desde la fuente y como bien marcabas al inicio de nuestra misión, pues vámonos a otra coordenada en nuestro continente, quizá el propio Faruk Caballero, el doctor Faruk Caballero lo decía ayer, nuestras miradas de empatía y solidaridad están tanto aquí en el territorio de la República Mexicana como allá en la República de Colombia. Y desde Bucaramanga, él como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en nuestra hermana república, y donde hemos compartido otros espacios. Hace un poquito más de 2 años y 2 semanas tuve la oportunidad de estar con Faruk, y reconocí en él no solo a un gran escritor, tiene una cantidad de libros que transitan desde la pasión deportiva hasta la reflexión de la crónica y las referencias que sin duda tiene, y su formación también académica aquí en nuestro país, en su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues le hace tener esta mirada y esta inspiración latinoamericana que hoy por hoy tanta falta nos hace, y sobre todo con esta cercanía que tiene con pues gente que ha desarrollado el periodismo en Colombia desde momentos complicados, complejos, vinculados con el conflicto armado y todo lo que vino a partir de ahí, hasta pues estos procesos de transición y pacificación. ¿Y quién lo iba a decir? Que a la vuelta de la esquina, aquello que había quedado pendiente en el 2019 como una gran protesta social, que fue interrumpida en el 2020 aparentemente, aunque seguía latente debido a la pandemia, pues como resultado de una propuesta pues más en el campo de lo fiscal y lo tributario, pues llevar a poner otra vez un eje informativo allá en Colombia. Mi queridísimo Faruk, bienvenido a Ibero 90.9, que también es tu radio, en estas instalaciones que conoces bien, acá de nuestra Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, y agradeciéndote el tiempo y la sapiencia que sin duda pues nos das para entender esto que estamos viviendo en Colombia en los últimos días. Gracias, Faruk, por estar con nosotros. Ok, Eric, primero muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por el espacio. Permitir que una palabra huele como vuela a través de la radio es sentir un abrazo en la distancia de esta nuestra América que lamentablemente nos ha enseñado a sobrevivir mucho y a vivir poco, y no lo contrario, donde deberíamos vivir mucho y sobrevivir poco. Entonces, con la tragedia del metro de Ciudad de México y con nuestro paro nacional que ya completa su sexto día, pues hay que levantarse sin dormir, pero a tratar de aportar desde distintos lados. La academia es uno y la comunicación el otro. El trabajo de los comunicólogos y de los periodistas ha sido fundamental para entender no solo lo que sucedió con la pandemia, sino además de una fecha muy dolorosa para nosotros, que es el 25 de noviembre del 2019, cuando es asesinado Dylan Cruz. Es como un parteaguas muy fuerte y que viene como con el pensamiento de que el movimiento ciudadano no surgió de una manera esporádica, sino que es una acumulación de dificultades y que explotó justamente cuando el gobierno debería velar por la vida de sus ciudadanos y terminó velando por los bolsillos de los bancos, y eso hay que dejarlo como muy claro. Y en ese proceso de aumentar los impuestos, que es también tan propio de nuestro suelo en beneficio del capital extranjero, que tenemos tradición lamentable en eso, pues digamos que ya la olla no soportó más y explotó. Una de las grandes consignas es que se le teme más al propio gobierno de Iván Duque que al mismo virus que ha sido tan letal, dejándonos tantísimos muertos en todos los lados. Y ese abrazo humano que esperábamos de quien ganó en democracia, pues lamentablemente no llegó, y ahí los medios, digamos que marcaron la agenda desde dos lados muy opuestos. El primero, pues del lado del gobierno, con una tendencia muy vieja que se marcó desde el mismo Hitler hacia acá, y es magnificar un detalle como algo relevante y que se dio en el proceso de paz que tú nombrabas y que tiene que ver con todo esto que estamos viviendo. Claro. Cuando salía una delegación a la negociación de paz,
distintos canales y pues como estamos en la radio puedo decir los nombres. Tú sabes que tengo un estilo que primero verificar todo antes de contarlo, pero una vez verificado pues decirlo. Y RCN, que es la radio cadena nacional, que nacional tiene poco, pero tiene mucha penetración. Entonces magnificaba el detalle de la matrícula de la avioneta donde iban los firmantes de paz, no la firma de la paz. Entonces si salía de Venezuela, si salía de Guatemala, si salía de Panamá, realmente eso no era lo relevante, pero ellos manejan la información de esa manera. Sucedió lo mismo con la protesta inicial. Entonces los medios oficialistas se volcaron a hablar del vandalismo que existe y que no se puede negar y que muchas veces está también vinculado con la misma infiltración a las marchas que quieren ser pacíficas, pero que en el momento que se masifican, pues es difícil controlarlas. Entonces, este tipo de vandalismo se magnificó una vez más en los medios nacionales, mientras que otros medios, y ahí sí también los menciono con nombre propio, como El Espectador, que tiene una escuela de libertad de prensa gigantesca en nuestro suelo, y medios universitarios como lo que ustedes están haciendo, por lo cual también va un abrazo de felicitación en medio de todo este dolor, porque la universidad y la academia no puede darle la espalda a la sociedad. O sea, no podemos tener universidades que crezcan, investigadores que trabajen el tema de la comunicación y nuestra sociedad se venga a pique. Entonces, El Espectador y 070 en la Universidad de los Andes han hecho un trabajo grandioso y ahorita el periódico 15 en la universidad donde estoy laborando en la parte regional, también cubriendo como con esa importancia de verificar el dato, ¿no? Estamos apuradísimos, estamos corriendo de arriba abajo, cuidando la vida de muchos estudiantes que están en la calle, de ciudadanos que no tienen la protección necesaria y sin embargo el ejercicio periodístico no puede perder el rigor. Es una dificultad complicadísima estar en vertiginosidad, sufriendo la violencia estatal, y no obstante cuidar el trabajo real de la libertad de prensa. Pues más o menos con eso quería arrancar, como darles el contexto de por dónde venimos, por qué hay tanta, digamos, como resonancia de la incomodidad social, porque pues aparte de que no se puede sobrevivir y que no se ha trabajado el tema de la renta básica, que sería fundamental, pues el gobierno quiere que tú pagues más impuestos y el pueblo está diciendo, no, por ahí no es, manito, porque no más bien se piensa las cosas, que para esto está elegido y para eso tiene un gabinete muy grande y que invita a un diálogo. La idea es el diálogo antes de la violencia. Yo trato de decir siempre que si hay poco tiempo, solo quédense con algo. En las protestas violentas y en los procesos de guerra que nosotros llevamos, siempre los muertos vienen de los estratos más populares. Y en esos estratos con menos recursos, pues es donde están los policías, es donde están los estudiantes, es donde están los barrios que no se conocen de otra manera. Lo que sucedió en Cali, en Siloé, pues es lo que se llama la geografía del horror. Nadie sabe de ese barrio y de esa zona y de esos habitantes hasta que no ocurre una masacre que fue la más dolorosa que ha ocurrido hasta ahora y que es lamentable, pero bueno, la cifra no te cuenta mucho. Son 22 jóvenes colombianos asesinados por el Estado. ¿Y qué hay detrás de esa cifra? ¿Cuáles son las historias de esos jóvenes? ¿A qué familias pertenecen? ¿Cómo se les va a apoyar? ¿Y cómo hacemos para que eso no se replique más? Por supuesto, también los mismos miembros de las Fuerzas Armadas pues pertenecen a esos estratos populares y es pueblo peleando con pueblo. Y ahí creo que la prensa ha sido fundamental. Yo valoro mucho el trabajo de los colegas que arriesgan, muchos jóvenes muy entusiastas, eso hay que decirlo. La universidad en los últimos tiempos ha aprovechado las redes sociales para que las voces de los jóvenes con criterio lleguen hasta donde antes no llegaban. Incluso como esta conversación que estamos teniendo con dos jóvenes muy talentosos y que seguramente están en ese camino, no dudo que si tú estás del otro lado, tampoco les permitas hablar sin el rigor necesario, que eso es sello de la Casa Ibero. Y bueno, por eso ese sería como el contexto en general. No sé si quieran profundizar en algún tema, con muchísimo gusto lo hacemos. Yo quisiera preguntarte sobre todo, un poco que nos puedas dar, pues sí, en pocas palabras nos puedes decir, pues, qué es lo que está afectando principalmente a la sociedad colombiana, porque bueno, una de las que sin duda es la desconfianza, ¿no? Creo que ese es un pilar importantísimo, ¿no? O sea, de las cosas de las que suceden, pero un poco cuéntanos para los que apenas están enterándose de qué sucede en Colombia en términos pues muy prácticos para los radioescuchas, qué es lo que generó todas estas protestas del fin de semana para acá.
Bueno, es una frase que en Colombia se usó mucho y está muy trillada y que seguramente si hay una escucha del otro lado va a decir otra vez, va a decir lo mismo, pero creo que internacionalmente hay que remarcarla. La firma del Acuerdo de Paz de La Habana logró silenciar los fusiles y que se escuchara el ruido terrible de la corrupción. Estábamos en un proceso donde todos los días teníamos muertos, bombas, explosiones, combates, y el ruido de los fusiles en video es muy fuerte, aunque en la táctica de guerra los combates sean de minutos. Entonces, cuando se silencian esos fusiles, empieza el pueblo a ver otras complicaciones más urbanas, más ligados a los problemas de la economía y del manejo de los ingresos y la forma en que las políticas internacionales le permiten el beneficio siempre al que viene de afuera en detrimento de la economía nacional. Cuando se empiezan a ver esos procesos y empiezan de nuevo los asesinatos, entonces ahí el pueblo se levanta un poquito más, está mucho mejor informado, ahí es el trabajo muy fuerte de los medios que mantienen un tipo de independencia, aunque es tan complicado, y con eso, pues ya el criterio de la sociedad colombiana viró y ya no habla de guerra, sino habla de corrupción. Ese es el tema de la agenda central, y con eso en mente, más los asesinatos de los excombatientes que siguen dándose, pero gracias a todos los dioses, mayas, chichas, aztecas, los que tengamos, gracias a todos, son cada vez menos, de 3.000 pasamos a 300 o a 500 al año. Sí, sigue siendo doloroso, no debería suceder ningún caso, pero cuando estamos en un contexto de guerra vemos una disminución y otra vez la cifra es fría, pero nos ayuda a ver que el camino es justamente mantener la paz, que este gobierno pues le ha hecho más la guerra a ese proceso de paz y ganó con esa consigna de campaña, eso no se puede negar, el pueblo eligió a un gobierno que no le apostaba a blindar los acuerdos de paz, aunque sí pide los recursos de la comunidad extranjera y de las ONG que trabajan para beneficiar el proceso, pero se invierte en su imagen, en un programa de televisión, y aquí destaco otra vez a otro periodista y se me vienen a la cabeza mientras tanto, a Gustavo Gómez, que desde Caracol Radio, que ha sido oficialista muchísimas veces, pues logró decirle a nuestro presidente Iván Duque que su carrera como presentador de televisión se había acabado, pero que su presidencia continuaba. Entonces ya este pensamiento es, hasta los mismos medios incluso se atreven a criticar y a cuestionar el manejo de los dineros que este gobierno está haciendo. Sí, es Faruk, y esta idea de que se acabó este plano mediático del presidente, pues bueno, nos remite aquí en nuestro país a referir algunos momentos importantes que hemos vivido en la historia reciente de nuestro México. Esta famosa ley tributaria, pues nada más recordar que su nombre, ¿no? La famosa ley de solidaridad sostenible, nada más si no tenemos por ahí alguna referencia. Pero algo muy concreto que debemos tener claro aquí en nuestro país particularmente. Cuéntanos un poquito cuál es el estatus entre la policía y el Ministerio de Defensa. ¿Son entidades separadas o una subsume a la otra o son parte de o hay una coordinación? Porque cuando alcanzamos a ver en las imágenes, ahora pues cada vez más limitadas debido a otras prioridades informativas en los medios aquí, ¿cuál es la relación entre el Ministerio de Defensa y la policía que está en las calles por allá? Claro, nosotros tenemos, digamos que la cadena de mando viene del presidente y deriva en el ministro de Defensa, que es civil. El ministro de Defensa es el líder completo tanto del ejército como de la policía. Ellos tienen que rendirle cuentas, y cada institución, la Policía Nacional de Colombia y el Ejército Nacional de Colombia, tienen su propio comandante en jefe, quienes han mantenido una tradición de expresarse muy de espalda al pueblo. Ahorita, digamos que en el contexto político, el uribismo ha sido como muy fuerte en los últimos años, y Uribe desde su Twitter informa más incluso que los mismos medios, da órdenes, como le sucedió al general Zapateiro, que recibe una orden de un trino de Álvaro Uribe, en el cual le pide que por favor priorice el trabajo con las armas en contra del pueblo, que legalice y que ayude con las armas estatales en contra del pueblo. Y ahí se nota en un audio que se filtra que el general recibe la orden directa y da parte de tranquilidad a esa porción de colombianos, diciéndoles que los va a cuidar y que si tiene que usar la fuerza la va a usar, lo cual pues sucedió lamentablemente. Entonces al mantener como todavía no en persona propia, pero sí en persona interpuesta, el liderazgo de Uribe, pues él todavía tiene un poder muy gigante y que hoy viene atado a un concepto
que la verdad yo no conocía, no voy a ser mentiroso, no tenía ni idea de qué fue lo que trinó. Yo pensé que estaba un tanto mal de la cabeza, pero creo que es error mío de ingenuidad, porque cada cosa que escribe hay que analizarlo a profundidad, porque no utiliza un adjetivo sin que sea maquiavélicamente pensado y diseñado. Entonces, el concepto lo tenía por aquí, es la revolución molecular disipada. Ah, caray. Y que pues sí, suena rarísimo cuando uno no está metido en la táctica de guerra para claro. dispersar los movimientos sociales desde la época de Allende, creado e implementado también para pues, que Pinochet lograra su golpe. Eso es lo que nos trae el discurso de Uribe actual y que está anclado con masacres con sentido social. Son cosas aberrantes, pero hay que decirlas, están entrenadas, entonces tampoco es tan difícil buscarlas. Y esto es lo nuevo, el concepto lo trae un señor que se llama Alexis López Tapia y que pertenece a la derecha chilena manejando medios de comunicación. A través de eso viene a universidades en Colombia como la Universidad Nueva Granada, que es militar, y enseña la forma y la táctica estratégica para disipar la protesta social utilizando la violencia, que hasta donde entiendo es como que si se dispersa, pues es más fácil anular una molécula que el resto de grupo trabajando. Eso es lo que entiendo hasta ahora, pues puedo estar totalmente errado. Y frente a eso, pues las redes que son otro tipo de información, como Twitter, Instagram, Facebook y demás, han ayudado un montón. Y ahí vuelvo a México. Si ustedes recuerdan, lo saco un poquito del tema bélico, una serie que no sé, no recuerdo, creo que fue Netflix, pero también me puedo equivocar, sobre Juan Gabriel, protagonizada por un colombiano, que aquí fue muy vista. Él, Julián Román, pues es un activista, es un actor que utiliza su influencia con las nuevas generaciones para ir en contra de la violencia estatal. Entonces él genera un movimiento a través de Twitter que permite incluso a veces más penetración informativa en estos nuevos usuarios que los mismos medios tradicionales. Él, Adriana Lucía y otros más que se me escapan, que son artistas, cantantes, actores, pues llevan la opinión pública mucho mejor informada que lo que pueden hacer los medios tradicionales, con la desconfianza de siempre con los medios. Es un nuevo movimiento, un movimiento que hay que analizar, ver luego hasta dónde va a llegar, pero que es importante en el debate y que ha mantenido como la posibilidad de información con los jóvenes, y que el mismo Día Internacional de la Libertad de Prensa, que fue ayer nomás, así es, pues un medio tradicional dijo que lo que había que hacer era justamente también, no quiero decir su nombre, pero se llama Paola Ochoa, la periodista, y trabaja en Blue Radio, y dijo que, pues que era necesario anular las redes, pensando nuevamente en un proceso dictatorial que está anclado a ese pensamiento político que nos ha gobernado y que aún nos gobierna, pero frente al cual la comunicación desde distintas aristas siempre sienta una palabra informada para que la opinión pública esté ahí. Súper, Faruk. Esta mirada compleja, pero al tiempo diáfana para entender un tanto lo que estamos viviendo en el proceso colombiano de estos días. Pues no resta en verdad más que de mi parte agradecer. No sé, Sherlyn, ¿tienes por ahí alguna otra pregunta para Faruk? No, está perfecto. Más bien es seguir con él en contacto para que nos siga actualizando y dando este reporte. Estamos por despedir este programa que se nos fue de volada aquí en La Fuente. Muchísimas gracias. Faruk, lo mejor, muchísimas gracias por esta claridad como siempre, y seguimos en sintonía para que nos ayudes a entender pues lo que sigue de este proceso, que esperemos sean cosas mejores para el pueblo y la juventud allá en Colombia, que se merece este respiro incluso en estos campos donde la pandemia no fue obstáculo para que la protesta saliera a la calle. Gracias, Faruk. Muchas gracias, Eric, y muchas gracias, Sherlyn, a ustedes por abrir el espacio. Y a veces los medios internacionales ayudan a entender mejor el mismo país en el que uno está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo.